Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, buenos días. Continuamos en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Bienvenidos a la entrevista Venevisión y hoy vamos a estar conversando con Freddy Ceballos, quien es el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Muchas gracias y bienvenido. Buenos días, un placer estar aquí en tu programa. Así es, muy buenos días. Queríamos hablar sobre algo que preocupa muchísimo a la población venezolana y es la falta de medicamentos en el mercado. Queríamos saber cuál es la situación actual de este sector y también cómo han hecho las farmacéuticas para reponer sus inventarios. Bueno, fíjate tú, uno de los graves problemas que tenemos es que no hay inventario. Los inventarios están por debajo de los tiempos de reposición, eso es evidente, pues, y cuando llegan algunos productos, llegan en una cantidad que no cubren las necesidades del mercado ni cubren las necesidades de los pacientes, porque la realidad es que no cubren las necesidades de los pacientes. Y esto es un problema grave, pero muy grave. Sobre todo estamos muy preocupados por los productos que tienen que ver con sistema nervioso central, carbamazepina, ácido valproico, todos estos productos, los de marca, porque es que ni hay los genéricos ni hay los de marca, el Tegretol, el Valpron, el Valcote. Entonces esta es una situación muy grave. Estamos rondando el 60% en fallas de distribución, pero quizás uno de los problemas más graves y que es lo que estamos visualizando y que pensamos que no debería ser o no es el deber ser. ¿Qué está sucediendo? En la Dirección de Contraloría Sanitaria, con su contralor, el doctor Jorge Prieto, pues paralizada la Contraloría Sanitaria. Cuando nos referimos ahorita, quiero referirme a insumos médicos, porque es una situación grave. Y hablamos de insumos médicos porque los farmacéuticos son patrocinantes de los productos de insumos médicos. No es posible, chica, que hay 700 y pico de permisos. 700 y pico de permisos y esos permisos no sale el registro sanitario y el 85% de esos son renovaciones. Eso también está ocurriendo con los cosméticos. Está sucediendo también con los productos cosméticos, ¿verdad? Y el problema radica en que si tú no tienes la renovación de los registros sanitarios en el caso de los productos insumos médicos y si no tienes la NSO, en el caso de productos cosméticos, pues lamentablemente tú no puedes accesar a los dólares. Lo mismo sucede en el Ministerio de Industria. Los certificados de no producción han otorgado un 5% de certificados de no producción de insumos médicos y no hay insumos médicos en el país. Todo el mundo está declarando que los hospitales están vacíos. ¿Y qué quiere decir esto? Y se presume, nosotros creemos en realidad que esta no es la situación y por eso le pedimos al ministro de Salud, revise cuál es la gestión de la Contraloría Sanitaria, revise qué está pasando al ministro que le corresponde en el Ministerio de Industria, porque se presume que dice que es que lo están haciendo para que no soliciten más dólares. Eso no puede ser, porque en el caso de salud estamos jugando con la salud de los venezolanos, por Dios. Aquí hay venezolanos que han ido a una terapia intensiva y quizás cuántos habrán muerto porque no hay los insumos que requieren y que necesitan. Entonces, esto tiene que generar un cambio, porque, mira, estamos llegando a la negligencia si no se da una respuesta y sobre todo cuando nosotros vemos personeros del Estado venezolano, personeros del gobierno diciendo, no, aquí tenemos los dólares para todo lo que queramos hacer y para cubrir todas nuestras necesidades. Pues, señor presidente, pues, señor ministro, no están cubriendo las necesidades de todos los pacientes del país. Tenemos problemas con los pacientes oncológicos, tenemos problemas con los pacientes de VIH, tenemos problemas en la gran cantidad de farmacias de todo el país y en el interior la situación está peor. Entonces, tan importante es el diagnóstico y ese diagnóstico tiene que garantizar que tú tengas los insumos, que tengas los reactivos como el tratamiento. Tan importante es el diagnóstico como el tratamiento, pero lamentablemente pareciese que no oyen, pareciesen que no se dan cuenta. Y bueno, la Federación Farmacéutica dijo, bueno, vamos a denunciar con nombre y apellido y vamos a tener que decirle a los pacientes, señores, organícense y que sean los pacientes los que nos acompañen en estas denuncias, porque los pacientes son los que están padeciendo todo esto. Mira, hemos visto llorar, por primera vez en la vida, hemos visto llorar a pacientes cuando solicitan un medicamento en una farmacia y lo encuentran, llorar cuando lo encuentran. ¿Han sostenido reuniones con el gobierno nacional para saldar las deudas con el sector y también para garantizar lo que es el suministro de divisas para la importación de los medicamentos? Bueno, fíjate tú cuál es el grave problema que tenemos, un antecedente que te quiero mencionar. Hoy en día el 96% de las entradas de divisas al país es por la actividad petrolera y solo un 4% es por otras actividades. Anteriormente un 25% era por otras actividades. Ahora es el 96% por las entradas de la divisa. ¿Qué ha habido con todas estas reuniones que se han planteado? Mira, eso da tristeza. Te reúnes con ellos en octubre y te voy a decir, donde han participado otros personeros, pero nosotros nos comunicamos con todos. Ajá, dime cuál es tu problema, qué está pasando, cuáles son tus necesidades. Te reúnes en enero con ellos y te vuelven a preguntar lo mismo, y te reúnes en marzo con ellos y te vuelven a preguntar lo mismo. Pero esto no se traduce en respuestas y realidades que tienen que darle al país.
Lamentablemente la deuda ha seguido aumentando. Nosotros pensábamos que estamos en 2 millones, ayer en una reunión que tuvimos están sobre los 2 millardos y pico, dicen que se están acercando a 3, no podemos decir. Entonces, fíjate el problema, te liquidan hace pocos un supuesto 30% que en realidad no creemos que fue el 30%. Y entonces dice, bueno, gracias a esto, en 5 meses ya tendremos solucionados los problemas. Anda y díganle eso a los pacientes que le están convulsionando a los niños porque no hay productos para el sistema nervioso central. Díganse a las personas que tienen problemas cardiovasculares y no hay digoxina, y esto es de la digoxina, lo estamos denunciando hace meses y no aparece la digoxina en el mercado. O sea, ¿cuál es la sensibilidad social que está demostrando el Estado ante la situación que estamos viviendo? Mira, esta es una situación muy grave, es prácticamente negligencia, ¿entiendes? Ahí tienes la persona de los insumos médicos hablando, tienes a los bioanalistas hablando, tienes a los nutricionistas hablando, todo el mundo diciendo la verdad. Entonces, estamos ante una crisis que no es del sector medicamentos, esta es una crisis generalizada del sector salud. ¿Qué estados se ven más afectados con respecto a las fallas de medicamentos, insumos médicos, cosméticos? Y ¿cuál es el llamado que hace el gobierno para atender este problema que está afectando a toda Venezuela? Todos los estados están afectados. Yo no pudiese decirte que hay un estado más que otro. Los que están más lejanos de la capital pues tendrán muchísimos más problemas. Estuve hablando en estos días con el doctor, ya que fue presidente en el estado de Nueva Esparta, el doctor Rafael, y me dice, mira, es peor la situación mientras más te alejas de los centros productivos como es la capital o donde llegan generalmente la cantidad de insumos que deben de llegar. Pero, ¿qué decirle al Estado? Porque prácticamente tienen oídos sordos. Tienen oídos sordos. Mira, un Estado que en verdad sea responsable, lo primero que hace, mira, vamos a llamar a los actores, ¿qué es las necesidades? Porque no hay medicamentos prioritarios. Todo medicamento que necesita un paciente es prioritario para ese paciente, pero al menos busca la solución de los 4 rubros que más problemas tenemos ahorita. Problemas cardiovasculares, problemas del sistema nervioso central, problemas de los que tienen glicemia alta, y los problemas de hipertensión son graves, porque no se dan cuenta. Dicen, bueno, pero que tome otro producto o que se administre otro producto, otra terapia. No puede ser, hija, porque cuando usted tiene una terapia, sobre todo los pacientes que tienen hipertensión arterial, hay pacientes que son muy comprometidos. Cuando usted le cambia el medicamento, prácticamente lo está destinando a que vaya a un hospital a una terapia intensiva, como ya ha sucedido muchas veces. Aquí no tenemos Diovan, no tenemos Valsartán, falta el Olmetés, no se consiguen los productos como debe ser, ni el genérico ni el de marca. ¿Entiendes? Y no sucede nada. Pareciese que no hay nadie que se siente y diga, mira, vamos a hacer esto, ante esta alternativa vamos a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque no hay aceptación de los problemas. Cuando tú ves que salen declarando, es que no tenemos problemas, si usted no acepta el problema que tiene un país, si no acepta la situación que tiene el sistema de salud, que está en total crisis, los hospitales se lo están diciendo todos los días, los pacientes se lo están diciendo todos los días. Yo ayer hice un programa de radio y prácticamente llorábamos con lo que estaban diciendo los pacientes. Yo creo que hablé poco. ¿Cómo hablo si los pacientes llamaban diciendo las cosas que uno ni siquiera se imagina que están pasando? ¿Qué ha pasado con la nacionalización de los medicamentos para evitar que estos pasen muchísimos meses en las aduanas? Mira, yo quiero pedirle al doctor David Cabello, y se lo estoy pidiendo con toda la humildad del mundo, que cuando lleguen las cosas al país, yo no estoy diciendo que esté sucediendo en estos momentos, lo que le estoy pidiendo ante la situación que estamos viviendo, por favor, que a lo que entre cualquier cosa al país, sobre todo insumos médicos que lo estamos esperando, por favor, que agilicen la nacionalización, y no es que lo estemos denunciando, le estamos diciendo al doctor David Cabello que por favor nos ayude ante esta situación que estamos viviendo, señorita. Aquí no hay yelco, el yelco son los productos o insumos médicos con que se le colocan a los pacientes las quimioterapias, no hay yelco. Eso es impresionante que en este país no haya yelco. ¿Y por qué? Porque a lo mejor firmaron los permisos bien tarde cuando quisieron firmar los permisos, y eso tardan 5 y 6 meses en llegar. Entonces, esa situación yo quiero ver qué vamos a hacer cuando ya no tengamos ni un yelco para poner la quimioterapia. ¿Qué le vas a decir a los pacientes? Tú ves los pacientes de quimioterapia, ayer nos mencionaban, no es posible que de 3 medicamentos consiguen 1, consiguen 2. Y es evidente, y todo el mundo lo sabe, que si tú no cumples el tratamiento tienen que después buscar otro medicamento porque causa resistencia. Y lamentablemente lo que más nos indigna y lo que creemos es que no pasa nada en el país, como si esto no estuviera sucediendo, como si los pacientes no estuvieran sufriendo esta situación. No hay nadie en el gobierno que diga, mira, vamos a hacer esto para paliar la situación que estamos viviendo, porque lo peor de un gerente, el gerente debe tomar decisiones, pero lo peor que puede hacer un gerente es que no las tome. Si las tomaste mal, pero toma decisiones ante la realidad de este país. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación de Farmacéuticos. Será hasta una próxima oportunidad. Amigos, ustedes continúen disfrutando de nuestra programación y volvemos con Gualesca para la despedida. Gualesca.